todos tienen que arreglar su situación en las cortes, primero. Segundo, las instituciones están funcionando. La colaboración entre la CICIG y el Ministerio Público es excelente. Las investigaciones siguen adelante y yo creo que esto es importante para la sociedad guatemalteca. Declaraciones del embajador Todd Robinson. Bueno, hoy por la tarde en Palacio Nacional el presidente Jimmy Morales se reunió con el cuerpo diplomático. Fue un saludo de Año Nuevo, pero también muchos ven en eso un mensaje de estabilidad mientras la crisis se desarrolla. Saludo al cuerpo diplomático en este día. De Año Nuevo, de Cárcel Nueva, no sé, pero... Bueno, ahí estaba el comisionado Iván Velázquez. Sí, ahí, por supuesto, el cuerpo diplomático, el diplomático. Los europeos. Y esa precisamente es una de las respuestas a la pregunta de por qué es importante el capital político. El capital político también lo conforman las relaciones internacionales. De hecho, nuestro mundo hoy, nuestro capital político principal es esas relaciones que tengamos. Por ejemplo, con Estados Unidos, la mitad, 46% de nuestras exportaciones van para ese país. Entonces, sí nos interesa. Implica trabajos, implica una política de migración que en 48 horas ya la vamos a estar viendo con el nuevo presidente. O sea, eso es capital político. Pero regresemos a esto. Solo para darles la información cómo va girando alrededor del mundo. Los reportes vienen de BBC también, vienen también de CNN, vienen del País, vienen de Vanguardia. Estaba revisando aquí unos 10 medios y todos lo llevan en lead esta información. Que si bien nos presenta como una lucha contra la corrupción, un país donde se está luchando contra la corrupción, sí señalan también que el presidente sí sale afectado. Contrario a lo que dijo Jafet Cabrera, que esto no los iba a afectar en lo absoluto. Pero aquí es donde todos tenemos que repensar también cómo vamos a pedir que sean los partidos políticos. Nuestro debate de anoche, de ayer, cómo eran los partidos políticos, el financiamiento de partidos políticos. Y otra vez, el comisionado Iván Velázquez señaló correctamente que esto es un caso de 2012, ¿verdad? Y la fiscal dijo que por lo menos no había roce entre él, que ella pues no conoce de algún roce entre ella y el presidente y que ojalá no lo haya. A la pregunta de si habría un distanciamiento entre la fiscal y el presidente, y ella dijo pues no, y ojalá no. Hoy creo que curándose en salud la fiscal general. Entonces, toda esta parte política, eso no está en leyes, no está en normativas, pero ese engranaje, eso que aglutina, eso que pega, es muy importante para poder gobernar. El punto al final es la gobernabilidad. Y eso se le hace más difícil a partir de hoy al presidente Jimmy Morales. Vamos con más imágenes a la torre de tribunales. Finaliza la audiencia con la jueza Silvia de León. Vemos ahí los momentos en donde Samuel Morales Cabrera sale de la torre de tribunales. Algunos medios han reportado que se dirige a la cárcel de Matamoros. Es un extremo que hay que confirmar, pero vemos ahora las imágenes de esa salida de Samuel Morales de la torre de tribunales luego de una maratónica audiencia. Filip, no va a tener eso, mira esas imágenes, efectos sobre el presidente. Por supuesto que sí. Es que yo quería hacer reflexión sobre el lado psíquico, el lado humano del presidente. Porque quiera que no, a ver, esta imagen, indistintamente ya quitémosle el cargo de presidente o la investidura. Me imagino que cualquier padre de familia que esté en esta situación viendo a su hermano y a su hijo ser conducido a prisión preventiva, es un golpe emocional bastante fuerte. Si a esto agregamos también que el presidente pues se ha ido quedando solo en el ejercicio de poder, ha perdido a colaboradores cercanos, hay un momento donde hay que preguntarse hasta qué punto, en qué momento la capacidad de gobernar, ya no del presidente, sino de la persona Jimmy Morales, se puede haber comprometida por esta situación. Es que por eso les digo, es una imagen que golpea emocionalmente. Independientemente de sea presidente, diputado, alcalde, lo que sea, a cualquier ser humano ver a su hijo en esas condiciones le va a golpear. Y luego ir a visitarlo. Y después ir a visitarlo. Ir a visitarlo a la cárcel. Después, vean, no es ser ave de mal agüero, pero los procesos en Guatemala
Ya lo hemos visto, se retrasan lo Son que lentos. originalmente el Ministerio Público pide 3 meses de investigación. Ya ven el caso de La Línea, ya se va a cumplir 2 años y todavía no hay audiencia de fase intermedia. Entonces hay un momento en donde hay que preguntarse en qué momento la desesperación natural de esa situación le puede empezar a pegar a Jimmy Morales, no el presidente, sino la persona. Y Pero no como puede- la persona no se ejerce el- puede dividir eso. Como no se puede dividir eso, hay un momento que el golpe emocional de la persona a Jimmy Morales le va a afectar en sus decisiones de gobierno. Es que por eso les digo, el caso no solo hay que verlo desde la perspectiva netamente jurídica, sino que hay un componente político, que ya lo hablábamos, hay un componente comunicacional, que lo hemos hablado marginalmente, pero también está este componente psicológico, si lo quieren ver de esa forma, y es qué tanto le va a afectar a alguien esa Ese posición. componente psicológico que a veces se evidencia en fotos, recordemos aquella... ¿Se quedó aquella dormido foto, una aquella instantánea. Si nos vamos unos años atrás, esa foto de Otto Pérez Molina estrechando la mano de Iván Velázquez cuando prorroga a marchas forzadas la permanencia de CICIG en Guatemala. Vemos al presidente, en ese entonces Otto Pérez Molina, agachado. Hoy nuevamente se da una imagen parecida. Iván Velázquez llega con el cuerpo diplomático. Vamos a ver las imágenes de producción, si las puede mostrar. En donde, bueno, ahí vemos a Iván Velázquez saludando al presidente Jimmy Morales en este día, mientras su hijo compadece en los tribunales de justicia. Y horas antes, creo que minutos antes, ha declarado el señor Velázquez el caso del hijo. Sí ha hecho las aclaraciones pertinentes, otra vez, es un caso de 2012. A la pregunta de si está involucrado el presidente, de hecho, colegas de medios escritos hicieron la pregunta de si está involucrado el presidente en una empresa. La respuesta fue que es una instancia que no se ha investigado, pero que en ese tiempo se podría investigar si, por ejemplo, Espectacular o alguna de las empresas fueron fundadas pero que activamente haya participado el presidente en cuanto socio de la empresa fundada. El comisionado Velázquez aclara algo. Mencionó que admira la forma como ha reaccionado el presidente y que no, hasta este momento, ha existido alguna interferencia de parte del organismo ejecutivo en este caso. Por eso, a tu primer pregunta acerca de cómo ha manejado el presidente Jimmy Morales hasta las 11:10 de la noche, pues yo, en mi opinión, esa es mi opinión, yo creo que lo ha manejado bien. Ha dicho poco y tiene que decir poco. No tiene que expresar más de lo que, ahorita no tiene que dar conferencias de prensa ni nada, sino que tiene que permitir que el proceso siga. ¿Cuál es la realidad? La realidad es la siguiente: hijo y hermano, ¿verdad?, en prisión preventiva, y de alguna forma va a tener que, no creo que se atreva a ir a visitarlo. Si se atreve, sería una cuestión mediática impresionante, pero si lo hace, o la mamá que vaya a visitar a su hijo, lo cual es lo normal, es lo humano, es lo psicológico que decías. Vean, cuando capturan a Gustavo Martínez, ahí por ahí de julio 2015, una pregunta es, ¿será que su suegro lo va a ir a visitar? Y ya se planteaba como que ese primer shock mediático que implicaba tener al presidente visitando a un pariente cercano. Aquí estamos hablando de un hijo y de un hermano. Entonces, por eso les digo, creo que hay un componente psicológico que no lo podemos olvidar. En el ámbito de lo puramente mediático. Pero leo te leo entre líneas. Y lo que leo entre líneas de lo que estás diciendo subtextualmente es: no tiene la fuerza psicológica para soportar esto. Es que honestamente me cuesta ver que una persona lo tenga. Pero aparte, es un reto para él, ¿no? que esa misma persona viviendo pues todas las dificultades del proceso penal y del el shock familiar que eso implica, que esa misma persona esté sometida a las presiones naturales del ejercicio del poder, eso es una receta de una bomba atómica. Eso es en público y en privado. Si tenés el problema familiar, ¿para qué te metiste? si Ya tenés viste, el problema no sé qué, familiar no sé por qué. un lado y por otro ya vemos que en la forma de ser del presidente no toma a bien las críticas, le cuesta lidiar con las crisis. Si sumamos esos dos elementos, un problema familiar grave, que va a causar pena en el seno familiar, y otro que es difícil en su manejo contra las críticas cuando las cosas no salen como él cree que deberían de salir, es
es difícil imaginarse a un Jimmy Morales calmado. Hoy lo vimos, sinceramente. A mí me sorprendió la respuesta, me sorprendió cómo se refirió, incluso el gesto que hace. Tenemos la foto de Otto Pérez Molina cuando le dio la mano a Iván Velázquez en aquella oportunidad. El semblante totalmente derrotado de Otto Pérez Molina. Ni siquiera lo ve a los ojos. No lo ve a los ojos. No mira al comisionado a los ojos. Hoy vemos una imagen de tranquilidad, creo yo, del presidente Jimmy Morales con Iván Velázquez, pero el problema, la pregunta es ¿cuánto va a durar esa estabilidad emocional del presidente? Si se va a poder reponer a este golpe familiar y sobre todo si su gobierno va a tener el capital político para seguir adelante con problemas que se le vienen, presupuestarios. Imagínate, tenés un problema con sindicatos, tenés un problema presupuestario. Los transportistas, el Congreso, TCQ, el Congreso que va a caminar ahora por y él va a defender TCQ en todos lados, porque lo defendió en el discurso de primer año de gobierno, defendió TCQ y hasta pidió que lo aprobaran y todo eso. Imagínate ir a pedir todo. Otros casos como TCQ que también están bañados en actos de corrupción. Ahí no tendría. Pero regreso tal vez a la parte, como dice Philippe, más humana, más ya no del presidente constitucional de la República y comandante general del Ejército, sino de el señor Jimmy Morales, el ciudadano, el hombre, el padre, el guatemalteco. Difícil. Y yo sí comparto tu visión que es una situación bastante complicada. Aparte que también tendrías el reclamo interno en familia. Hablemos de entonces por qué y para qué. Del tema de contención de daños a este momento, con esa situación. Por eso le digo, yo concuerdo con lo que decía Estuardo. Yo creo que en medio de todo y del shock, la comunicación presidencial fue bastante efectiva en el sentido de decir que el proceso siga, que el imperio de la ley se respete. 11 palabras fue lo que escribió en el tuit. Y refrendado por lo que dijo el comisionado Iván Velázquez, que recordó que en estos 5 o 6 meses que ha estado el caso en la picota, pues no ha recibido llamadas, solicitud ni ningún requerimiento del presidente. Yo creo que eso habla pues de una entereza moral en la primera fase de esto. Pero lo que pasa es que hoy se agudiza el problema, porque no es lo mismo saber que a mi hijo lo están investigando, puede estar involucrado, a tener ya a mi hijo en prisión preventiva. Y como les digo, es que aquí es donde empieza a activarse otras variables que las hemos discutido. Lo retardado del proceso penal en Guatemala. Es que una cosa es decir, bueno, en 3 meses la investigación tal vez arroja otros resultados. Pero es que aquí en Guatemala, de la audiencia de primera declaración, casi que es automático pensar que se va a tardar un año, en el mejor de los casos, para que el proceso continúe a su siguiente fase. Es un año. Entonces, cuando ya uno empieza a construir lo que eso implica, por eso les digo, hay un momento en donde yo sí creo que va a empezar a tambalear ese tema de estabilidad o esa fortaleza que mostró el presidente el día de hoy. Pero aparte hay otras consideraciones. Por ejemplo, imagínense cada vez que tenga hoy reuniones con el comisionado Iván Velázquez, con la fiscal general, en un entorno en donde estamos viendo toda esta depuración de la corrupción, esas reuniones van a ser constantes. Con la discusión de la reforma constitucional a la vuelta de la esquina, donde el Ejecutivo es cosignatario y respaldado por CICIG y MP, va a haber un acercamiento constante. Entonces, imagínense tener que ver una vez a la semana a los acusadores de mi familia. Imagínense también el escenario de, esta noticia se conoció a nivel mundial. Sí. Entonces, la próxima visita, y aquí siguen los medios, en la varios próxima idiomas visita también oficial que haga el presidente a otro presidente, una de las preguntas de cajón en la diplomacia es si su familia cómo está, presidente, que tiene hijos, etc. Imagínense, por eso les digo, ya hay una serie de componentes. Y está preso. sí No, tengo y estaba preso. Yo no creo que es tema de burla, pero sí es un asunto en donde cuando ya consideramos las complicaciones que se generan en el entorno político, de comunicación, emocional, es complicado. Bueno, entonces, para cerrar este análisis, Estuardo, las próximas semanas para el presidente Jimmy Morales, menos comunicación, conferencias controladas. Así, el recuento de los daños tiene que ir con una manejo de crisis. Para mí el problema es que no tiene gente alrededor que le maneje esta crisis. Y entonces, si está solo, la juntita, ellos no saben de cómo manejar estas cosas. Ellos saben cómo acrecentar y hacer crisis, pero no cómo manejarlas. ¿Cómo contener ni crisis? Cómo contenerlas, ni cómo bajarlas.
Al único que le convino esta crisis fue Álvaro Arzú, porque no estamos hablando de Álvaro Arzú ahorita. Sí. Pero igual no llegó envió el documento nada más. No, mandó un documento. Entonces, vamos cerrando, Estorno. Comunicar en términos puramente de mensajes claves, llevar hacia adelante, olvidar el discurso de primer año de gobierno, porque uno de los ejes era el combate a la corrupción. Ese era el primer eje. Él se ufanaba que había combatido la corrupción y todo eso. Vamos cerrando. Y entonces, ahí comunicar menos y ser muy sucinto, muy breve y muy directo en la comunicación. Muchísimas gracias. De temas específicos. Estuardo, Philip, por este análisis de una hora de Sin Filtro, y también muchísimas gracias por su sintonía y por haber seguido toda esta transmisión especial que Guatevisión ofreció para llevar cada detalle de lo que ocurría en torno a estas capturas y al caso botín registro de la propiedad. Feliz noche, nos vemos mañana. En este. Aquí, mira. Aquí. Dami. Aquí. Dami.